Hola a todos y todas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Me alegra poder estar aquí nuevamente con ustedes en este video. El día de hoy, para esta masterclass, les he traído una información muy importante, muy interesante para que todos y todas la puedan conocer. Eso sí, este video va a estar un poco cargado de información, por lo que les recomiendo que por favor lo mastiquemos, lo digiramos un poco lento, despacio, ya que la información aquí contenida el día de hoy es bien importante para el desarrollo, el buen eh, culmen o éxito de un proyecto. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar a compartir pantalla e iniciamos este proceso de trabajo del día de hoy. Bueno, aquí estamos el día de hoy en nuestro video para esta masterclass. Se ha denominado y la hemos llamado Desarrollo de proyectos de inversión para comunidades técnicas, estrategias y buenas prácticas. Es importante que tengamos en cuenta para este ejercicio que se va a realizar, se va a iniciar a partir de este momento, que esta presentación que les voy a mostrar y el trabajo que vamos a hacer está dividido en dos partes. La primera va a hablar, la primera parte de este video nos va a hablar, nos va a explicar acerca de las estrategias, esas estrategias que requerimos y necesitamos para poder llevar a feliz término un proyecto. Entonces, como lo vemos aquí, las partes que vamos a tocar durante este ejercicio van a ser la definición de los objetivos y el alcance del proyecto, el análisis exhaustivo de la situación, el desarrollo de un plan de trabajo, la comunicación efectiva, la asignación de recursos, la capacitación y el apoyo al equipo y el sistema de seguimiento, control y monitoreo. Todas estas son estrategias que vamos a mostrar y vamos a presentar hoy para que cada uno de ustedes las tengan en cuenta a la hora de llevar su proyecto a feliz desarrollo. La segunda parte del video ya se encargará y trabajaremos en las buenas prácticas, aquellas que necesitamos tener en cuenta también junto con las estrategias para que nuestros proyectos sean un total éxito y no solo eso, que a futuro también los que sigamos gestionando, trabajando, desarrollando, tengan aún más enriquecimiento en cuanto a contenido, contexto. Entonces, aquí estamos hablando acerca de una de las buenas prácticas será el involucramiento de las partes interesadas, pensamientos realistas y flexibles, gestionar los riesgos, gestionar el cambio y aprender de la experiencia. Bien, entonces, vamos a partir de este proceso hablando sobre las estrategias. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es una serie de pasos cuidadosamente planificados que se toman para lograr un resultado deseado. Las estrategias se pueden aplicar en una variedad de contextos, desde negocios y organizaciones hasta la vida personal. Todos los días en nuestra vida cotidiana estamos siempre planeando, planificando de una u otra manera cómo va a ser nuestro día, cómo va a ser nuestra cotidianidad. Pues en la vida profesional, en la gestión de proyectos, eso no es muy diferente. También tenemos que estar constantemente planificando, planeando cómo poder llevar esos proyectos a buen término y que cada una de esas actividades, objetivos, metas que tenemos para el proyecto puedan desarrollarse de una manera adecuada. Entonces aquí vamos a hablar sobre nuestra primera estrategia, que será la definición de los objetivos y el alcance del proyecto. La primera estrategia está enfocada en algo a lo que llamamos la estrategia o la vista desde los objetivos SMART, que desde su significado en inglés traducimos como inteligente.
Cuando hablamos de gestión de proyectos, pues nos referimos también a ese acrónimo en inglés que nos ayuda a obtener objetivos realistas, definidos y alcanzables. Estas siglas aparecieron por primera vez en 1981, cuando el autor George T. Doran las definió por primera vez. Entonces, ¿qué significa ese acrónimo SMART? Como viene del inglés, pues ustedes entenderán eh, que su definición, pues aquí se las mostramos. La primera hace referencia a lo específico, específica. El objetivo debe ser concreto y bien definido. Debe responder a esas preguntas: ¿qué quiero lograr? ¿A qué me comprometo? La segunda letra, M, medible, measurable, debe poderse medir el progreso y los resultados. Nos define cómo se evaluará el logro del objetivo. Entonces, aquí ya tenemos dos importantes letras, específico y medible. Nuestros objetivos tienen que ser muy específicos, muy claros, responder a esas preguntas de qué es lo que se quiere lograr y cómo lo vamos a hacer. Y que sea medible, alcanzable, que podamos tener de alguna forma esa capacidad para poder volverlos tangibles, palpables, cuantificables. Es bien importante a la hora de poder definir nuestros objetivos. Aquí viene la tercera letra entonces que hace referencia a alcanzable, achievable. El objetivo debe ser realista y desafiante a la vez. Toma en cuenta los recursos, las habilidades y el tiempo disponible. Entonces, los objetivos no solamente deben ser concretos, deben estar bien definidos, deben poderse medir, también deben ser realistas y desafiantes a la vez. Tener en cuenta los recursos y esas habilidades y los tiempos que se necesitan para lograrlo. También deben ser relevantes. Los objetivos deben ser significativos y estar alineados con los valores, intereses y metas más grandes. Debe ser importante para el proyecto. Es importante que tengamos esto en cuenta porque todo lo que hagamos frente a un proyecto, pues debe tener eh, una razón de ser, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que esos objetivos sean significativos, realmente, como lo hablábamos también en el video anterior, sean apropiados, nos podamos empoderar de ellos y de esa manera, pues, tener un propósito al cual llegar con nuestro proyecto. Y finalmente, la última letra, la letra T, que hace referencia al tiempo, con límite de tiempo, pues debemos tener claro que nuestros objetivos, nuestros proyectos en general, tienen unos plazos. Entonces, es importante que el plazo para alcanzar ese objetivo sea también medible, alcanzable. Eh, Deben tener una fecha límite. No podemos extender por tiempo ilimitado pues nuestros objetivos o nuestros proyectos porque claramente pues desde el principio eso quedará como, ahí sí como lo decimos, una muy mala práctica. La segunda estrategia que utilizaremos luego de poder revisar y poder haber hecho nuestros objetivos lo más claros, entendibles, eh, alcanzables posibles, entonces es poder revisar y hacer un análisis exhaustivo de la situación, de aquellas eh, sucesos, eh, acciones que están pasando cuando estamos formulando o estamos en ese proceso inicial de la formulación de nuestros proyectos. Ya luego también tendremos que hacer un análisis del contexto y de la situación cuando los empecemos a ejecutar. Cada momento pues tendrá sus diferentes puntos de vista y también cada momento pues nos irá diciendo cómo debemos avanzar frente al mismo proyecto. Entonces aquí, ¿qué podemos decir frente al análisis exhaustivo? Para el proyecto es crucial comprender el estado actual, identificar esos desafíos y las oportunidades potenciales y tomar unas decisiones informadas para el total éxito. No podemos llegar a formular proyectos o a ejecutar proyectos sin tener que hemos definido para nuestro
eh, proyecto. Entonces es bien importante hacer ese análisis detallado, preciso y objetivo y abarcar todos los factores internos y externos que puedan afectar el buen desarrollo del proyecto. Esta estrategia es bien importante y la debemos tener ahí eh, muy clara a la hora, como les digo, pues de iniciar la fase de formulación y luego ya en la fase de ejecución. ¿Cómo vamos a lograr entonces hacer este análisis? Aquí les voy a mostrar un paso a paso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo primero es pues definir el alcance del análisis. Vamos a establecer esos objetivos del análisis y determinar el marco de tiempo para ello. Como ya lo veíamos en la primera estrategia, pues todo tiene unos tiempos y debemos regirnos a ellos para poder alcanzar a tomar las mejores decisiones y las más acertadas frente al proceso. Lo segundo que haremos en este paso a paso entonces es recopilar información, reunir toda la información relevante sobre el proyecto. ¿Qué debemos incluir ahí? Documentos tales como un plan del proyecto, un plan de trabajo, el alcance de ese trabajo, el cronograma, el presupuesto, poder hacer un ejercicio de comunicaciones, correos electrónicos, notas de reuniones, informes de estado, entrevistas con las partes interesadas, ya sea con los miembros del equipo. Aquí también podemos hablar de clientes, proveedores, aquellos que están interesados en que se lleve a cabo este proyecto, pero también con las comunidades, con la población, con las organizaciones que van a ser parte de ello. Es importante tener muy clara y documentada toda esa información para poder hacer un análisis de todo esto, que aquí ya avanzaremos pues al tercer paso, que es precisamente ese, analizar la información. Cuando ya hemos organizado y obtenido toda la información que consideramos pertinente para el proyecto, entonces debemos organizarla y revisarla una a una esa información que hemos recopilado. Debemos identificar por temas, por patrones y tendencias que estén sucediendo ahí en el territorio, en el municipio, con la comunidad, con la población, para poder pues tener mejor y más claro el contexto. Vamos también a utilizar técnicas de análisis como una de las ya bien conocidas, la que hemos denominado todos como la matriz FODA. DOFA también la conocemos en otros ámbitos, que nos habla acerca de esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se están presentando, que se pueden presentar en un territorio, en una comunidad, en una organización, en nuestro actor eh, elegido para este proyecto. Con él vamos a hacer entonces ese análisis eh, también, digamos, de tipo político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Esto es bien importante, estos análisis, en algunos casos, en algunos tipos de proyectos, requerimos algún tema y eso es lo que se debe revisar, si hay que pedir permisos a las comunidades para poder ingresar a los territorios, si hay que solicitar licencias ambientales para poder desarrollar algún proyecto, por ejemplo, de tipo minero, extractivista, eh, en temas económicos y sociales, cómo se encuentra esa comunidad, si es pertinente y si es viable el proyecto que se está intentando presentar, organizar. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta este tipo y esta información que hemos recopilado para poderla analizar antes de eh, pues dar el segundo paso, que es ya plantear, formular ese proyecto y pues luego la ejecución, porque eso nos puede acarrear pues muchos problemas si no hemos tenido toda la información eh, pertinente o del caso para poder hacer una correcta operación del proyecto. El cuarto paso que tenemos que seguir será determinar el estado actual del proyecto en términos de alcance. Y aquí surge una pregunta. ¿Se ha completado el alcance definido en el plan del proyecto? Tenemos que tener claro que todo proyecto tiene unos alcances, no podemos ir más allá de lo que el mismo proyecto, la misma propuesta ha definido. Eh,
Luego también pues el cronograma y el presupuesto. Tenemos unos tiempos establecidos, ya sea 1, 3, 5, 6 meses, un año, 2 años. De todas formas, el tiempo irá relacionado con el alcance y claramente pues eso hará que, eh, perdón, que nuestro proyecto pues tenga unos lapsos, unos tiempos en los cuales requiera hacer una serie de actividades eh, y para eso pues también requerirá unos insumos y esos insumos pues requerirán de que pues haya recursos para poderlos lograr. Entonces, muy importante ahí el presupuesto. Y ese presupuesto pues tendrá que hacerse una revisión de él para poder contemplar pues aquella pregunta también que nos surge ahí, si se está cumpliendo con el presupuesto del proyecto. Recuerden que el presupuesto y el cronograma y el alcance son algunas de las cosas que no podemos dejar pasar por alto en un proyecto, pues de ello depende que logremos cumplir con los objetivos, con los recursos eh, propuestos y en el tiempo pues que se ha seleccionado para tal fin. Aquí mismo tendremos que revisar ese tema de la calidad, los riesgos y la satisfacción de las partes. Si lo que estamos haciendo realmente cumple con los estándares definidos por aquellos que han sido parte del proyecto, la comunidad, la organización, eh, los cooperantes, aquellos que han puesto recursos para el proyecto. Entonces es bien importante tener en cuenta que lo que se esté haciendo realmente sí esté al nivel y tenga esos estándares de calidad definidos. Hay que revisar ese tema de los riesgos, siempre hacer una identificación y gestión de los riesgos potenciales que pueda tener el proyecto, situaciones de orden público, por ejemplo, acceso a los territorios, consecución de algunos insumos, algunas actividades eh, en los territorios por la dificultad de ingreso y salida de de las mismas zonas. Entonces, eso es bien importante que se tenga ahí ese y que se realice ese análisis. Y la satisfacción de las partes interesadas, que todos aquellos que hacen parte del proyecto estén conformes, estén satisfechos, se sientan bien con ese progreso que ha venido desarrollando y que ha venido eh, gestándose con pues el progreso y el avance del proyecto. Ahí terminamos esa fase de análisis y continuamos con la tercera estrategia. Luego de haber hecho entonces eh, la definición de los objetivos, haberlos aclarado y haber hecho un análisis adecuado de la situación del proyecto, pues pasamos al plan de trabajo. Esta es la tercera estrategia. En el plan de trabajo, entonces, vamos a tener aquí una valiosa herramienta que nos ayude a organizar, optimizar y simplificar esas tareas o recursos necesarios para conseguir el objetivo. La idea básicamente es que nos ayude a planificar y gestionar todos los proyectos que sean necesarios. El plan de trabajo, como ustedes pues lo deben conocer, lo deben saber, funciona para la vida diaria, para la vida profesional, también funciona para la gestión de proyectos y para cada uno de los proyectos pues debe desarrollarse un plan de trabajo que nos dé cuenta de lo que queremos desarrollar en cada uno de ellos. No solo eso, entonces también el plan de trabajo nos va a permitir sistematizar toda la información que se genere por estos procesos. Es bien importante tener en cuenta, y eso ya lo miraremos dentro de las buenas prácticas, el poder eh, documentar siempre toda la información y todo lo que suceda en el proyecto, ya que de esa manera pues podemos hacer un adecuado seguimiento a la gestión y al avance del proyecto. Pues dicho de otra manera o dicho de otra forma, el plan de trabajo eficiente nos ayudará y nos permitirá llegar a unos resultados deseados. Aquí igualmente, como lo mostramos con el análisis, también hay unos pasos que es importante que tengamos en cuenta para poder desarrollar un buen plan de trabajo que sea acorde a las necesidades de cada uno de nuestros proyectos. Entonces, ¿cómo debe hacerse ese plan de trabajo? ¿Cómo se debe realizar?
Entonces, lo primero que haremos es establecer el objetivo del plan de trabajo. Y aquí vuelven a surgir las preguntas y las dudas. ¿Qué queremos lograr exactamente con el plan de trabajo? ¿Hacia dónde queremos llegar con él? ¿Cuál es esa meta que estamos definiendo para nuestro proyecto? Como lo hemos venido diciendo, es importante que se defina de la forma más clara posible y que además marque unos plazos fijos que deberán ser sagrados. Es decir, lo que aquí se defina, lo que aquí se describa, es importante y es pertinente que se cumpla a cabalidad. El consejo, pues, aquí para este primer punto es ser muy realistas con los plazos y establecer fechas que realmente den cuenta de lo que necesitamos. Eh, a veces el tiempo es de las cosas que más nos apremia, eh, por las cuales eh, vivimos casi que todo el tiempo como a las carreras, pero es importante que estos plazos realmente eh, para una adecuada gestión de un proyecto sean acordes, sean realistas, eh, porque si no podemos, por ese afán de sacarlo adelante y de llevarlo a feliz término, terminar corriendo con demasiados riesgos y tal vez eh, cayendo en problemáticas como el incumplimiento, la falta de actividades o de acción sobre actividades. Entonces, se empieza a poner un poco complejo el tema cuando nuestros tiempos no son realistas y por ese afán de cumplir con el proyecto, pues no realmente somos realistas. Entonces, tengan muy presente y a la hora de ejecutar, a la hora de eh, planear el proyecto, pues sean muy conscientes de esto y ajusten los planes, ajusten los cronogramas, los tiempos, de acuerdo a lo que realmente necesiten y pues que puedan lograrlo. Lo importante sobre todo es que lo que ustedes eh, describan, piensen, planeen, lo puedan lograr. Aquí nace nuestro segundo paso entonces, que es ese de fijar metas y objetivos. Entonces, como ya lo dijimos anteriormente, tenemos que establecer una meta clara, describir lo que queremos lograr con el proyecto. Entonces, si por ejemplo nuestro ideal es crear un producto, lanzar eh, un producto al mercado, hacer ciertos cambios, construir un edificio, mejorar, eh, en algunos casos, por ejemplo, cuando tiene que ver con atención al cliente, estos son proyectos que pueden ser para empresas, eh, retención de clientes, eh, esos temas de marketing, demás. Entonces, es importante que las metas pues sean cortas, sean concisas y sean alcanzables. La planificación del trabajo, esa planeación que estamos aquí realizando, implica una meta realista que se pueda conseguir dentro de los plazos establecidos. Aquí claramente, después de tener una meta, pues vamos a hablar de esos objetivos y los entregables que se tienen que alcanzar para conseguir esa meta. Igualmente, todo debe ser alcanzable, pero también específico. Sobre todo en los objetivos y en los entregables deben ser muy claros y concisos, más que las metas, porque a veces nuestras metas pueden ser hasta un poco generales y ambiguas, pero los objetivos para llegar a la meta sí tienen que ser muy claros y muy concisos. Deben tener plazos y poder ser medibles. Generalmente, y es el ideal, que todo lo que hagamos, ojalá pueda ser cuantificable. Con los dos pasos anteriores, pues ya pasaríamos al tercero, que es que necesitamos un cronograma. Cualquier plan de trabajo requiere que las fechas y los plazos que sean definidos para la realización de actividades tengan unos plazos límites para las entregas. Al mismo tiempo, es importante aquí que los equipos, los ejecutivos y las partes interesadas también conozcan de esos tiempos y conozcan de esos plazos para que ellos puedan ayudar a definir y a terminar y hacerle seguimiento a ese plan de trabajo, a los tiempos y pues que todo esté acorde al presupuesto.
Como cuarto paso dentro de nuestro plan de trabajo, entonces debemos determinar el presupuesto y los materiales necesarios para hacer ese plan de trabajo. Cualquier proyecto necesita recursos y no solo recursos financieros, aquí es importante. También son importantes los materiales, los espacios, las máquinas, programas digitales, servicios, etcétera. Por supuesto, el recurso humano, que es uno de los más valiosos y es básicamente con el que arrancamos todo el proceso y la construcción del proyecto. Entonces, aquí lo primero que debemos hacer, si aún no se ha definido dentro del proyecto, dentro del presupuesto, es valorar ese presupuesto que se necesita para la realización del plan. Nuevamente aquí nos van a surgir unas preguntas y de dónde vamos a sacar los fondos y cuáles son los límites requeridos. Como bien lo deben tener claro, antes de iniciar la fase de ejecución de un proyecto y cuando se está en la fase de formulación, pues no se cuenta con recursos. Básicamente en la fase de formulación es donde a veces los formuladores, las personas que hacen parte de esos equipos de trabajo, están lo más alcanzados posibles porque sus recursos son muy limitados, muy escasos. Entonces es importante que a la hora de determinar el presupuesto, las herramientas, los materiales, los equipos, el personal, podamos contar con todo aquello que tenemos a la mano, pero que hagamos de eso, mejor dicho, casi que, como lo decimos coloquialmente, maravillas. Entonces, es importante reducir aquí gastos al mínimo, poder tener claro cuáles son esas actividades, esas acciones que requerimos para poder ejecutar un buen plan de trabajo sin llegar a recaer en altos costos. Finalmente, luego de tener ya los cuatro pasos anteriores definidos, ya establecidos, desarrollados, pues llegamos al último, que ya es como tal poder crear el plan de trabajo. Entonces, en ese plan de trabajo, pues podemos tranquilamente desglosar tareas más pequeñas y ahí podemos asignar ya responsables, recursos, podemos eh, con nuestros líderes, apoyos, compañeros, empezar a designar también de acuerdo a esas capacidades, quién puede hacer qué, quién se puede dedicar a cada una de las acciones que sean definidas en ese plan de trabajo. Y claramente, como pues le hemos venido insistiendo, con un presupuesto y unos límites de tiempo bien definidos para que todos podamos o todos puedan avanzar de una manera acorde, adecuada y pues llegar a feliz término con todo lo que se ha propuesto en ese plan. Luego de crear el plan, entonces vamos a venir aquí a la última parte de este ejercicio que se llamará identificar los posibles imprevistos. Como lo podemos saber, siempre se van a presentar en el territorio, en las comunidades, en nuestro mismo trabajo, obstáculos que podrían impedir el éxito. Entonces, eh, es importante tener aquí presente que eso ya puede llegar a suceder, que hay actividades que se pueden llegar a ver afectadas por esos imprevistos y para esos casos se recomienda y es lo más recomendable tener planes de respaldo, es decir, que no solamente contemos con un plan eh, establecido, sino que adicionalmente podamos, para algunas actividades, podamos definir algunas formas de acción, una, dos, hasta tres podemos revisar para que cuando se nos presenten estos imprevistos, pues poder hacer las maniobras correspondientes y reaccionar de manera oportuna. Es importante, como se los digo, y esto siempre va a suceder, por X o Y motivo pueden presentarse esos imprevistos, pero más importante es que los podemos prever. Si los podemos prever, entonces podemos actuar con anticipación. Es importante que lo tengamos ahí en cuenta. La cuarta estrategia, luego de poder tener ya eh, el plan de trabajo desarrollado, pues tiene que ver con la comunicación. Eso que llamamos nosotros la comunicación efectiva. Entonces,
¿A qué hace referencia esa comunicación efectiva? Pues básicamente es esa capacidad de poder transmitir y recibir mensajes de manera clara, precisa y concisa, tanto verbalmente como no verbalmente. De modo que el receptor comprenda el significado pretendido por el emisor. ¿A qué hacemos referencia con eso? Cuando, en mi caso, por ejemplo, yo como líder de equipo, ya he desarrollado todas las estrategias anteriormente previstas, lo que me queda es comunicarle a mi grupo de trabajo de la manera más clara qué es lo que deseo y cómo lo deseo. Es importante que este ejercicio se realice con cada uno de los miembros, con todo el equipo, con los participantes externos, con aquellos que han sido o serán los cooperantes. Entonces, es bien importante eh, poder enviar un mensaje claro a todos y que todos manejemos el mismo canal de comunicación para que el mensaje se transmita de la mejor manera. Entonces, el éxito también del proyecto dependerá eh, de que la comunicación sea asertiva y que esté mediada de lado y lado, que no solamente pueda yo transmitirle a ellos el ideal y lo que se ha propuesto para el proyecto, el propósito del proyecto, sino que de igual manera las dudas, las preguntas, las inquietudes y todo aquello que el equipo, los miembros del equipo quieran resolver, puedan hacérmelo llegar y podérselos resolver en el momento previo, en el momento adecuado, para que a futuro pues no se vayan a presentar inconvenientes por eh, un problema de mala comunicación o una mala interpretación de lo que se había dicho inicialmente. Entonces, básicamente, digamos que la comunicación es una habilidad fundamental para el éxito del proyecto, también para todos los aspectos de la vida. Esto también extendiéndolo no solamente aquí para los procesos de gestión de proyectos, sino también para cada una de las personas, eh, para nuestras relaciones personales, interpersonales, en ámbito laboral, profesional. La comunicación asertiva, la comunicación efectiva, realmente es una habilidad que necesitamos tener todos y que debe ser fundamental para el éxito en todo lo que hagamos. Claramente, poder llegar a tener una comunicación efectiva, pues también requiere de unos pasos, de unos procesos. ¿Cuáles son esos pasos y esos procesos para poder tener una comunicación efectiva? Pues el primero de ellos es ser claro y conciso, utilizar un lenguaje sencillo y evitar tecnicismos o jerga, palabras que el receptor no pueda entender. A veces nosotros como profesionales en términos de proyectos o, o nuestra cotidianidad solemos eh, estar hablando constantemente con otros profesionales de nuestras áreas, de nuestros campos. Entonces solemos recurrir a tecnicismos y a palabras técnicas que seguramente ellos no se entienden, nosotros entendemos el significado, pero que desafortunadamente cuando llegamos a trabajar con ellas a sitios, lugares, comunidades eh, que no las han desarrollado previamente, que no han tenido esa oportunidad de mezclarse con estas palabras, pueden llegar a tener un significado totalmente diferente al que nosotros esperamos. Por eso es importante que hablemos siempre con la comunidad de una forma sencilla, tratando de dar eh, ejemplos si es necesario para que ellos puedan comprender lo que queremos decirles. Entonces, expresar nuestras ideas de la mejor forma, de una forma más organizada y lógica. Y ser breve y ver e ir al grano. Es importante que cuando podamos comunicarnos no nos extendamos tanto en nuestro proceso, sino que seamos muy concretos y concisos al poder transmitir un mensaje. El siguiente paso para una comunicación efectiva pues tendrá que ser la adaptación al público. Como ya se los decía en el ítem anterior, debemos tener en cuenta la edad, el nivel educativo, los antecedentes culturales y las experiencias del receptor. No es lo mismo
hablar con una persona mayor que hablar con un adolescente o que hablar con una persona de nuestra edad. Cada uno de ellos ha pasado por unas experiencias diferentes, eh, y eso hace que su conocimiento del lenguaje pues pueda ser menos amplio, menos explícito o más explícito. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso a la hora de dirigirnos o hablar con diferentes tipos de personas o de población. Debemos ajustar nuestro lenguaje y nuestro estilo de comunicación en consecuencia. Como les digo, no es lo mismo hablar eh, con un niño, con un infante, que con un adolescente o un adulto. A cada uno de ellos debemos ponernos en su nivel, por decirlo de esa manera, eh, y ser los más claros cuando queremos transmitirles una información, un mensaje. Utilicemos ejemplos y referencias que sean relevantes, que ellos puedan comprender y que puedan entender. Asimismo, digamos, también tenemos que tenerlo claro que no es lo mismo eh, la forma en la que hablamos, por ejemplo, aquí en el interior del país, en Bogotá, como se habla en Cartagena o como se habla en Nariño, como se habla en Antioquia. Cada una de estas zonas, regiones, tiene unas formas autóctonas, una cultura eh, que hace que su lenguaje eh, pues tenga eh, formas de decir las palabras o las cosas de una forma diferente, y eso hace que pues tengamos que tender puentes para poder comunicarnos y entendernos de la forma más adecuada. Para ello, entonces, el mejor y lo más claro es escuchar activamente, prestar mucha atención a lo que el otro nos está diciendo, tanto verbal como no verbalmente, hacer las preguntas adecuadas, aquellas que nos inviten y nos permitan aclarar cualquier duda. Tratemos de evitar interrumpir o hablar al mismo tiempo que la otra persona, porque cuando este tipo de cosas suceden, pues ni él entiende lo que yo le estoy diciendo, ni yo entiendo lo que él me está diciendo. Entonces empiezan a haber ahí canales rotos, se empieza a cortar esa comunicación y por ahí es por donde se puede empezar a presentar obstáculos o problemas a la hora de gestionar o llevar a cabo un proyecto. Terminando con la estrategia de la comunicación, pues iremos a la fase de la asignación de recursos. Aquí, como se los decía, los recursos son finitos, eh, no son pues grandes y enormes cantidades de dinero o de otro ítem como insumos, eh, herramientas, maquinaria, lo que vamos a recibir. Entonces con ello debemos trabajar y hacerlo rendir de la mejor forma posible. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, básicamente, la asignación efectiva de recursos es crucial para optimizar el uso de los recursos disponibles. Debemos maximizar la productividad y alcanzar los objetivos del proyecto de manera eficiente. Aquí la palabra clave es esa, maximizar. Con lo poquito que tengamos, con lo que podamos recibir, recoger eh, de nuestro proyecto o de la gestión de nuestro proyecto, es importante que lo hagamos estirar al máximo, que lo hagamos rendir todo lo que podamos para poder tener eh, una adecuada, un adecuado culmen fin de nuestro proceso, de nuestro proyecto. Entonces, aquí la pregunta para este ejercicio será esa: ¿cómo asignar recursos de manera efectiva en un proyecto? Para poder determinar si los recursos que vamos a entregar o que vamos a repartir, por decirlo de una manera, en las acciones o las actividades de un proyecto, debemos tener en cuenta estos pasos también. Primero, pues definir los objetivos del proyecto. Como ya lo hemos hecho anteriormente, una vez definidos esos objetivos del proyecto, pues necesitamos comprender claramente cuál es ese objetivo general y esos objetivos específicos que queremos conseguir con nuestro proyecto. Teniendo eso en mente, teniendo eso claro, pues podremos determinar cuáles son los recursos necesarios
y en qué cantidad, para pues no desperdiciar. No estamos en época en la que podamos desperdiciar recursos. Tenemos que hacer un inventario de esos recursos que tenemos disponibles. Ahí nos toca identificar lo que es el recurso humano, el recurso financiero, el recurso físico, el recurso tecnológico. ¿Sí? Entonces, como parte de ese inventario que debemos identificar, pues tenemos que trabajar con nuestro equipo de trabajo, conocer sus habilidades, su experiencia, disponibilidad de tiempo, para de esa manera pues poder aprovechar al máximo cada uno de ese, eh, cada recurso, cada miembro, cada persona. Igual con lo financiero, pues tener en cuenta que si ya contamos con algún presupuesto del proyecto, esto es, digamos, para la fase de ejecución, revisar cuáles son los fondos que hay disponibles y cuáles son las restricciones financieras que existen frente al mismo. Si todavía no hemos obtenido o recolectado recursos para nuestro proceso de ejecución del proyecto, sino que estamos todavía en esa fase previa de preparación, eh, de formulación. Entonces, pues claramente nuestros recursos aún son más limitados y debemos hacer lo mismo, una claridad de cuáles son esos fondos que tenemos disponibles y en qué cantidades para ver dónde los podemos colocar, por decirlo de esa manera, dónde los podemos poner que nos den la mayor utilidad posible. Aquí también tenemos que tener en cuenta entonces los recursos físicos, equipos, herramientas, materiales, espacios, ya sean físicos. Aquí también los tecnológicos, los recursos tecnológicos, el software, los sistemas informáticos, el acceso a la información. Esos recursos también son valiosos, pues nos permitirán de alguna manera, eh, pues, por ejemplo, hoy en día con la virtualidad, no tener que eh, gastar en recursos, por ejemplo, como el transporte, eh, entonces, eso nos ayuda y nos da un poco de objetividad frente a lo que podamos y requerimos para nuestro proceso. Luego de identificar esos recursos, entonces, pues tendremos que hacer la evaluación de las necesidades del proyecto. Debemos analizar con detalle cuáles son esas tareas del proyecto y esas actividades que son requeridas por el proyecto, esas que son prioridad, que son la necesidad primordial del proyecto para que éste pueda salir adelante. Y ahí determinar los recursos específicos que se necesitan para cada una de esas tareas, considerando pues la complejidad, el tiempo y las habilidades requeridas. Cada una de esas actividades pues requerirá de X cantidad de miembros, de personas, de habilidades. Entonces es importante que una vez determinadas esas actividades, esas acciones, eh, podamos pues definir cuáles son y cuánto, a cuánto equivaldrá el recurso que se requiere para poderlo llevar a cabo. Luego de aquello, en el cuarto paso, pues tenemos que considerar las habilidades y la experiencia del equipo. Como ya lo hemos dicho antes, pues para asignar las tareas es importante conocer la experiencia previa de nuestro equipo, de nuestros compañeros de trabajo, aquellos que están involucrados con nosotros en ese proceso de la gestión del proyecto o la ejecución del proyecto, eh, para conocer su experiencia y pues la disponibilidad de tiempo que ellos tienen para poder eh, alcanzar eh, el éxito del proyecto. Aprovechar esas fortalezas individuales de cada uno de ellos eh, y maximizar esa productividad. En algunos casos, donde tengamos, por ejemplo, equipos de trabajo que sean limitados, de los que no contamos con una riqueza eh, en términos, por ejemplo, de experiencias, habilidades. Es necesario entonces garantizar que para aquellos que no las tienen, podamos brindarles la capacitación necesaria, pues para que adquieran esa experticia y esas capacidades que requerimos para que sea ejecutada en el proceso de gestión o en el proceso de ejecución del proyecto. Y ahí, pues ya llegaremos a nuestro último paso, que será establecer prioridades. No todos los recursos tienen el mismo nivel de importancia. Hay que priorizar las tareas del proyecto y asignar los recursos en consecuencia.
Debemos asegurarnos que las tareas críticas del proyecto tengan los recursos necesarios para completarse a tiempo y dentro del presupuesto. Con estos tres puntos es importante entonces recalcar, como bien lo dice, no todas las actividades, no todas las acciones, no todos los recursos tienen el mismo nivel de importancia. En algunos casos, por ejemplo, le damos mayor importancia a los recursos físicos, a los recursos financieros o a los recursos eh, informáticos, por decirlo de una manera. Entonces, es importante, dependiendo del tipo de proceso que se está llevando a cabo, el tipo de proyecto que estamos llevando a cabo, eh, para saber a qué le debemos dar prioridad, qué es lo que debemos priorizar en nuestro proyecto. Una vez desarrollado las 5 estrategias ya anteriores, pues vamos a la sexta. La sexta nos habla de la capacitación y el apoyo al equipo. Como ya lo dije anteriormente, en algunos casos suele suceder que los equipos presentan limitaciones, ya sea por su experiencia, por su profesión, por su liderazgo, etcétera, que requerimos hacer con ellos un trabajo inicial de fortalecimiento de esas capacidades, en las cuales pues tenemos que darles todo el apoyo que ellos requieran para poder eh, completar o conseguir la experticia necesaria para llevar a cabo las actividades que el proyecto requiere. Entonces aquí es importante informar claramente a todos los miembros del equipo sobre el plan de trabajo, sobre las actividades y la asignación de los recursos, para que ellos entiendan, sepan de primera mano cómo es que se va a gestionar el proyecto, cómo es que se va a ejecutar y los recursos que van a ir asignados a cada una de esas tareas para que asimismo tengan en cuenta pues las prioridades del proyecto y del proceso. ¿Qué nos permitirá eso entonces? Evitar confusiones y garantizar que todos comprendan sus responsabilidades. Y también, de cierta manera, esa capacitación pues nos va a servir y nos va a ayudar en ese ejercicio de la comunicación efectiva, que todos los miembros vayan abiertamente y pues alineados con los objetivos del proyecto, con los objetivos que ha impuesto el líder, el gestor, eh, el gerente del proyecto, como lo queramos llamar, eh, y de esa manera pues todos podamos trabajar eh, con las miras en un fin, en un mismo fin. Luego de informado el equipo, capacitado eh, y ya todo lo anterior pues realizado, desarrollado, no nos queda más que empezar a trabajar en lo que llamamos pues el seguimiento, control y monitoreo del proceso. Este ejercicio es casi que de los más importantes dentro del proceso, dentro de un adecuado sistema de gestión de proyectos, porque es necesario que durante todo el proceso, desde el inicio hasta el final de una formulación de un proyecto, de la ejecución de un proyecto, podamos ir analizando y revisando y haciendo control a lo que va sucediendo con el proyecto. ¿Por qué es importante esto? Entonces, ya lo vamos a ver. Lo primero, básicamente, es que se requiere para poderlo llevar a cabo unas herramientas que debemos seleccionar. Nosotros somos los que diremos si para eh, hacerle seguimiento al proyecto lo más adecuado es un programa, un software, eh, una hoja de cálculo, un cuadro o un tablero de mando, un informe del estado. Esto es importante porque en la medida que podamos hacer el adecuado seguimiento, tener la herramienta adecuada, pues podemos verificar si lo que inicialmente habíamos propuesto, nuestro objetivo se está cumpliendo, si estamos llegando de cierta manera, nos estamos acercando a la meta propuesta desde el inicio del proceso.
Debemos hacer un monitoreo regular de nuestro proyecto, ya sea en la fase, como les digo, de formulación, esa fase previa, o en la fase de ejecución, en la cual vayamos viendo con regularidad, con frecuencia, el progreso del proyecto. Entonces, ahí es donde requerimos hacer reuniones semanales, quincenales, mensuales, dependiendo el tiempo, los tiempos que se requieran para la formulación o para la ejecución del proyecto. A veces se necesitan reuniones diarias o cada tercer día. Pues eso también dependerá de los tiempos con los que podemos contar, ya sea, como les digo, para la fase de formulación, la fase previa o la fase de ejecución del proyecto. Es importante siempre desarrollar informes. Aquí lo manejamos de manera mensual para cuando tenemos que presentárselos a la gerencia, a aquellos que han sido como cooperantes, aquellos que están muy motivados o muy eh, involucrados con el proyecto, con el proceso. Entonces, para ellos siempre será enriquecedor entregarles informes del estado, de los avances, de los obstáculos, de todo aquello que se va presentando con el proyecto, porque de esa misma manera ellos también empezarán a tomar sus respectivas decisiones frente a si el proyecto está avanzando de una buena o de una mala forma. Y otra forma también de realizar ese seguimiento es las revisiones trimestrales con las partes interesadas. Aquí ya no solamente hablamos eh, de reunirnos con la gerencia, sino también con el equipo general del proyecto, eh, con aquellos que son, como les digo, cooperantes, aquellos que los mismos involucrados, los participantes, los beneficiarios, la comunidad, la población, la organización con la cual se está llevando a cabo el proyecto, también es importante hacer una reunión con ellos, ya sea mensual, trimestral. Esto también dependerá pues de los plazos y el cronograma que tenga el proyecto para poderles informar y poderles mostrar cuáles son esos avances que se han venido presentando con el proyecto, cuáles han sido esos desarrollos, cuáles son los desafíos, porque en algunos casos se presentan de fácil desafíos, en algunos casos se pueden presentar retrasos, eh, debido ya sea al equipo del proyecto o, digamos, porque puede ser de forma interna o puede ser externa, situaciones de orden público que se presentan en los territorios, eso suele suceder constantemente, entonces es importante poder hacer esas revisiones con la comunidad también, con los beneficiarios, eh, con todos aquellos que están involucrados en el proyecto, para que de esa manera pues podamos tener una retroalimentación y un pues, seguimiento más adecuado al proceso y al proyecto en general. Implementar sistemas de alertas tempranas. Esto es bien importante. Cuando estamos en nuestra fase de formulación, de preparación, esa fase previa, igual en nuestra fase de ejecución de proyectos, podemos y debemos establecer mecanismos para identificar y comunicar esos problemas potenciales de manera oportuna. Es bien importante que identifiquemos con anticipación, o en el momento que sucede una situación que podemos llamar problemática, que nos afecte de una manera leve, media o grave el proyecto, eh, para que todas las partes intervinientes, todos aquellos que hacen parte del proceso, pues puedan tomar las adecuadas decisiones del proceso y hacer las correcciones que sean necesarias. Entonces aquí es importante que tengamos en cuenta indicadores que nos faciliten o nos posibiliten esa eh, capacidad de poder revisar si nos estamos desviando o estamos acordes con lo que se había planeado inicialmente. Aquí llamamos algo como tickets, algunos pueden ser como correos, eh, podemos llamarlo como informes, donde podemos registrar y gestionar esas incidencias. En algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos de las entidades territoriales, las entidades públicas en general, ellos los llaman las PQRS, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Es importante también que eso lo podamos implementar dentro de un proceso, dentro de un proyecto,
para que de esa misma manera cuando pues nos llegan estas PQRS podamos pues darles la debida atención y podemos resolverlas en el momento adecuado, no que eso después se nos convierta como en una bola de nieve que vaya creciendo hasta que no podamos eh, pararla. Necesitamos establecer canales de comunicación claros con las comunidades, con los interesados en el proceso, con el proyecto. Eh, ya sean correos electrónicos, páginas web, eh, números telefónicos dedicados única y exclusivamente para ese tema de información a la comunidad, a la gerencia, a los cooperantes. Es bien importante siempre poder tener una comunicación eficaz, eficiente, constante con todos los miembros y las partes interesadas en el proceso para que de esa manera pues podamos eh, desarrollar las acciones y las actividades que se requieran en el momento indicado. Como les digo, hay cosas, algunas cosas, por eso se llama aquí el tema de alertas tempranas, hay algunas cosas que no podemos dejar pasar, que no les podemos dar tiempo, espera, porque pues se puede pasar de una situación que sea leve, que se pueda manejado en el momento, a una situación un poco más complicada, más grave. Entonces, es importante actuar en el momento y no dejar avanzar ese tipo de problemas. Aquí el siguiente paso, entonces, frente al tema del sistema de seguimiento, control y monitoreo, va a ser analizar los datos y tomar las medidas correctivas. Entonces, aquí necesitamos analizar las causas, por ejemplo, de aquellas situaciones que se están volviendo problemáticas, esos problemas potenciales, y empezar a tomar medidas correctivas, ya sea de cronograma, de presupuesto, de redireccionamiento de recursos, de implementación de acciones preventivas para evitar futuros problemas. Entonces, eh, esto suele pasar muy frecuente, eh, es muy raro, de hecho, que la mayoría de los proyectos pues se ejecuten dentro de los tiempos y los plazos pactados o planeados. Siempre suele suceder que surge una situación, un inconveniente que hace que el proyecto se retrase, se corra, que algunas de las actividades de pronto no se pueda desarrollar de la forma en la que inicialmente se había pensado, se había planeado. Entonces, ahí es bien importante poder hacer esas revisiones y tomar las medidas correctivas del caso. Eso sí, siempre y cuando eh, se informe a todas las partes que hacen parte del proceso. Como les digo, digamos, en este proceso de seguimiento y monitoreo, lo más importante y lo crucial es siempre mantener informadas las partes de todo lo que va sucediendo con el proyecto, con el proceso. Finalmente, ya lo que nos quedará de este ejercicio, pues será hacer un registro, documentar todo el proceso, porque eso nos va a servir a futuro o en el mismo presente en el que se vaya ejecutando el proyecto para dar razón de por qué una situación o sí, por qué X o Y situación se presentó, cómo se atendió, de qué forma eh, se hizo la corrección, cómo se tomaron las medidas para corregirla y pues así poder también mantener actualizado el proceso a todas las partes. Entonces, como les digo, hay situaciones que son muy externas al proceso, al proyecto, que requieren de atención y eh, asimismo también se pueden presentar de forma interna y eso requiere que siempre quede todo documentado. Entre más documentado esté el proyecto, este proceso, mucho mejor para todos, para que sea más claro y transparente todo lo que se está realizando. Bueno, aquí ya entonces llegamos a la segunda parte de nuestro ejercicio, ya habiendo visto las 7 estrategias anteriores para poder desarrollar adecuadamente y formular adecuadamente proyectos con ese enfoque técnico. Es bien importante tener aquí
y identificar también esas buenas prácticas. Entonces, la primera que siempre tendremos en cuenta a la hora de iniciar ese proceso de formulación, de ejecución de un proyecto, es involucrar a las partes interesadas desde el inicio, ya sea, como les digo, en la fase de inicio, en la fase de formulación, en la fase de preparación o en la fase de ejecución del proyecto, eh, informar a todas las partes de lo que está sucediendo con el proyecto, de cómo está avanzando, cuáles son esos retos que se están presentando, porque eso ayudará a garantizar que el proyecto cumpla con sus necesidades y expectativas. Siempre mostrará la transparencia del proceso y para todos aquellos que hacen parte de él, pues les dará como tranquilidad, les dará calma el poder ver que el proyecto se está llevando a cabo dentro de los plazos, los tiempos que se habían previsto, con los recursos eh, indicados, adecuados, que se habían también propuesto. Entonces, eso permite que todas las partes estén muy tranquilas en el proceso. Otra práctica que también es considerada un buen ejercicio con las comunidades y con, como hemos dicho, con los involucrados, es utilizar el enfoque participativo. Desde el comienzo del proyecto, desde el comienzo del proceso de formulación, es importante invitar a las comunidades, a las organizaciones, a esos actores que nosotros hemos convocado, hemos llamado para que hagan parte del proceso, para que se involucren y que se vean que efectivamente el proceso, el proyecto, sí está generando un sentido de pertenencia en ellos, un sentido de propiedad y un compromiso por parte de ellos. ¿Sí? Que ellos puedan conocer el proyecto desde el comienzo, que puedan darle aportes, que puedan ayudarlo a ajustar, ayudarlo a corregir, eh, que nosotros como formuladores o los expertos, los externos, cuando se mezclan con las comunidades, puedan lograr llegar a entender lo que ellas necesitan, lo que ellas realmente requieren. Entonces, va a hacer que el proyecto tenga eh, un arraigo, tenga un sentido de propiedad dentro de aquellos que están siendo beneficiarios directos o indirectos de ese proceso. Entonces, es bien importante esta práctica dentro del ejercicio de fórmula. Aquí, como ya lo hemos dicho con el tema de las estrategias, y volvemos y lo recordamos, una buena práctica siempre será el ser realista. Es bien eh, situación, digamos, que es previsible, que necesitamos que sea tenida en cuenta, y es que a veces eh, cuando vamos a las comunidades, cuando nos sentamos con ellas, cuando los involucramos, ellos eh, desean, quieren eh, muchas cosas. Nosotros como orientadores, guías en el proceso, en la fase de preparación, en la fase de formulación, debemos ser claros hasta dónde podemos llegar con el proyecto, qué podemos hacer, qué podemos lograr y qué no vamos a poderles cumplir con el ejercicio, con el proceso, que seguramente quedará para otras acciones, otras actividades, otros proyectos. Entonces, siempre seamos sinceros, seamos realistas, que nuestros objetivos y nuestras propuestas sean alcanzables para que de esa manera pues no vayan a haber problemas desde el inicio eh, y se vayan a presentar malentendidos con las organizaciones, con las comunidades, con los involucrados en el proceso. Otra buena práctica que debemos tener en cuenta aquí en la formulación y ejecución de proyectos es ser flexibles. Aquí es bien importante que tengamos en cuenta, como se les dije anteriormente, no todos los proyectos eh, surgen o pueden realizar o desarrollar exactamente como los planificamos. Por lo general, los proyectos tienden a tener cambios
durante el proceso, desde la gestación hasta la ejecución. Pero es importante que nosotros como formuladores y nuestras comunidades también a las cuales pues representamos o queremos hacer llegar la propuesta, podamos hacerlas ver y entender que esos cambios son necesarios para que el proyecto o el proceso pues se pueda dar de la mejor manera. Entonces, aquí nuevamente con el tema de la comunicación, con el tema de los objetivos alcanzables y medibles, pues también viene ese tema de la flexibilidad. Debemos irnos adoptando y adaptando a las situaciones que se van presentando eh, y tratar de ir corrigiendo lo mejor posible el proceso para que pueda llegar a feliz término. Entonces, sí es importante podernos adaptar a los cambios. Aquí, eh, otra buena práctica, y es bien importante que tengamos en cuenta el aprender de la experiencia. No somos ni los primeros ni seremos los últimos en formular proyectos. Hay muchos proyectos que ya se han formulado con anterioridad eh, en una o en varias comunidades. A veces hay comunidades que están eh, ahí sí sería como sobreproyectadas, por decir de esa manera, que está mal el término, pero me queda hacer referencia, es que han tenido y han vivido la experiencia de la implementación de muchos proyectos. Hay muchas comunidades en las cuales eh, por lo general los cooperantes, eh, los actores internacionales, bueno, todos aquellos que cuentan con recursos han definido y han querido intervenir en ellas para mejorar sus condiciones. Entonces tenemos comunidades que han sido eh, víctimas, por decirlo de esa manera, o han experimentado esa posibilidad de trabajar con uno, dos o varios proyectos eh, en sus zonas, en sus territorios. Entonces, ahí es importante, en esa fase también de análisis, que podamos revisar cuáles han sido esos proyectos, esos ejercicios previos que ya se han hecho con ellas, eh, para poder determinar eh, si lo que estamos haciendo nosotros es nuevo, es novedoso, o ya se intentó hacer anteriormente, si ya se intentó hacer, por qué funcionó o por qué no funcionó, qué le quedó faltando. Entonces, en este tema de aprender de la experiencia también quiero referirme es eh, a que hay cosas que seguramente han salido bien y han salido mal en la ejecución y en la formulación de proyectos para nosotros mismos, que no solamente con las comunidades a las cuales vamos a intervenir, sino en esos procesos que nosotros hemos hecho como formuladores, que también hemos cometido algunos errores. Eh, Hemos tenido muchos aciertos. Entonces, ahí es donde se hace valiosa nuestra experiencia a la hora de poder, pues, llevar a cabo, de formular y de ejecutar un proyecto. Aplicar toda nuestra experiencia, todo ese conocimiento previo en esa ejecución, para que también la experiencia sea la que nos determine y nos permita lograr lo que deseamos. Bueno, aquí termina este video del día de hoy. Nuevamente, como pues se los mostré desde el inicio, desde el comienzo, tenemos aquí para aquellos que deseen eh, acercarse más a ese conocimiento de lo que es un plan de trabajo, de cómo podemos optimizar la gestión de proyectos, eh, cómo podemos asignar mejor los recursos en un proyecto, que podemos revisar esta bibliografía que se les ha presentado para que ustedes pues la puedan analizar, puedan eh, desarrollarla ya eh, pues a nivel interno, como ustedes mejor les convenga, y de esa manera pues puedan profundizar más en este proceso. Les agradezco mucho a todos y todas el haber estado en este video, el haberlo
recibido. Por favor, les recomiendo nuevamente que lo revisen con detenimiento, pues cada una de las temáticas y los procesos que se encuentran ahí son bien importantes a la hora de desarrollar proyectos, a la hora de formular proyectos y también más adelante cuando ya no solamente sea el tema de formular, sino también de ejecutar. Es bien importante eh, que tengan en cuenta cada uno de esos ítems, de esas estrategias, de esas buenas prácticas, porque eso les permitirá, eh, como lo dije pues ya al finalizar, no cometer tantos errores eh, a la hora pues, de la formulación y que luego vayan a ser un poco más graves, por decirlo de esa manera, a la hora de la ejecución. En algún momento, en eh, alguno de los procesos que hemos venido realizando con el tema de la capacitación previa a comunidades étnicas, eh, yo les decía a mis estudiantes, y es muy importante, cuando están desarrollando y formulando un proyecto, aquellas actividades, aquellas acciones, eh, aquellas, digamos, objetivos o metas que ustedes dejen desarrollados de manera eh, no tan clara, no tan precisa, que no los incluyan, les puede costar en la fase de ejecución tan fácilmente como que no les alcancen los recursos o les queden faltando actividades para poder llegar a cumplir con una meta o un objetivo propuesto dentro de su proyecto. Entonces, les agradecería inmensamente que analicemos con detenimiento este video y pues podamos tomar de él aquellos elementos que más crean conveniente. Nuevamente, pues ya cierro esta sesión. Muchas gracias a todos ustedes. Les habló Javier Mondragón, eh, docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, dedicado a este tema de la formulación y ejecución de proyectos con un enfoque étnico.